Muy buenos días, ¿cómo están todos? Tanto tiempo, estas semanas que se pasan volando, en realidad con mucha, pero mucha actividad en la Convención Constitucional. Ya tenemos hartas definiciones, casi 300 artículos que ya están en el texto definitivo. Vamos a estar conversando justamente de eso, de lo aprobado, de lo rechazado, de cómo también se han ido adelantando algunas campañas por el apruebo. Vamos a estar conversando todo eso junto a nuestros panelistas. Les damos la bienvenida de inmediato, Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muy buenos días, Bárbara, y aprovecho de saludar también a mis colegas Sebastián y Patricio. Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica, ¿cómo está? Buenos días, Bárbara, Pamela, Patricio. Muy bien esta semana, ya con un poco más de frío. Bueno, y Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director del Centro de Democracia y Comunidad también. ¿Cómo está, Patricio? Muy bien, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, Pamela. Hola, Sebastián. Bueno, hemos tenido de toda la semana hasta lluvia, cosa que las esperábamos hace mucho tiempo, así que eso nos tiene más optimistas. En términos generales, ¿cómo ven ustedes lo que ocurrió? Y bueno, una de las últimas cosas que ocurrió ayer en la tarde, un proyecto que anunció el Partido Liberal para extender el plazo de trabajo de la convención en 3 meses, que no cayó para nada bien dentro de los mismos convencionales. A nosotros nos consta, conversamos con ellos todos los días, están muy, muy cansados. El hecho de pensar en extender todas estas jornadas que han sido maratónicas por 3 meses más, seguro no cayó muy bien, Pamela. Sí, bueno, yo creo que el Partido Liberal intentó como buscar a lo mejor un espacio donde se pudieran abordar más temáticas, pero escuchamos las declaraciones del vicepresidente de la Convención Constitucional, el convencional Domínguez, que señaló que ellos ya tenían un cronograma y que iban a cumplir con esa fecha. Recordemos también que tenemos un plebiscito constitucional de salida que está fijado para el 4 de septiembre, así que me parece que, bueno, son un poco las iniciativas que distintos sectores van tomando, porque claramente se ve, ¿no es cierto?, como una tensión de tiempo de ir resolviendo ciertas cosas. Se ha avanzado en derechos fundamentales, en sistema político, algo se avanzó también en sistemas de justicia, pero ya sabemos que la próxima semana la Convención Constitucional probablemente va a sesionar hasta el día sábado, porque quedan muchos plenos, estamos ya en las últimas semanas antes de que se pase a armonización. Ya vemos también que se va configurando la Comisión de Armonización, así que sí, ha sido una semana intensa y me parece que podemos ir profundizando en esas temáticas. Sebastián, y vámonos metiendo también ya en contenido, porque uno de los temas que más esperábamos la semana pasada eran las indicaciones del sistema político que llegaron en las últimas horas del plazo, lunes, muy tarde de la noche, ya fueron aprobadas en comisión y la próxima semana van a pasar al Pleno. Sí, así es, Bárbara. Efectivamente, tuvimos ya un conocimiento mejor de esas indicaciones, pero no quisiera dejar de decir algo a propósito de lo que señalaba Pamela sobre el plazo. Yo creo que si hay alguna cosa que yo felicito a la convención, y ustedes saben, yo no he sido una persona que felicite regularmente a la convención, es desde el inicio su intención, su voluntad de cumplir el plazo. Es decir, sabían que tenían 12 meses y desde el inicio planificaron este trabajo en 12 meses. Y eso creo que hay que celebrarlo, porque es un compromiso que asumió la convención con el país y ha trabajado para ello. Por eso a mí me parece muy extraña la posición que ha asumido el Partido Liberal. No entiendo muy bien cuál es esa justificación, porque al final mi impresión es que si uno mira lo que ha sucedido al interior de la convención, el tiempo, el plazo, no parece ser el problema. A mi juicio, si es que hay algún problema, pareciera ser la débil, delgada cultura deliberativa al interior de la convención. Entonces podemos darle 3 meses más, 6 meses más, un año más, y esa cultura deliberativa, yo me temo, no va a cambiar. Por lo tanto, el plazo yo lo dejaría tal cual está, las razones ya las dio Pamela, y creo que no debemos innovar en eso. Y sobre las indicaciones, Bárbara, que tú nos señalas, yo las leí con atención, sigo pensando que hay muchas omisiones. Hay un tema muy técnico que no hemos conversado aquí, que es el dominio mínimo legal,
que se vuelve, que a mí me parece un tema muy importante para la cultura del Congreso, pero en resumen, el gran tema que pareciera fue la transacción es el aumento de las atribuciones de esta segunda Cámara. Pero la verdad es que es un aumento, a mi juicio, aún tremendamente simbólico, sin mucha densidad que nos permita estar tranquilos en cuanto a los contrapesos que va a tener realmente la Cámara Baja. Patricio. Sobre la posible extensión, yo me pliego completamente a los argumentos de Pamela y Sebastián. Es bien extemporáneo, además, proponerlo a estas alturas. Así que no tengo nada más que agregar. Me sumo a los argumentos. Creo que tiene un valor intrínseco el que se cumpla con el plazo. Y de paso, creo que esto nos permite valorar el esfuerzo que se ha desplegado. Si en alguna oportunidad alguien pudo criticar que la convención no estaba trabajando, bueno, la verdad es que los últimos 4 meses han sido de una intensidad. Tú, Bárbara, eres testigo directa, conversando con los convencionales, los ciudadanos que vemos por televisión, que leemos el diario. Esto digo porque efectivamente aquí hemos criticado a veces algunas decisiones que son precipitadas o que ha faltado, pero aquí había un esfuerzo realmente bien notable, y lo que también significa un desgaste, así que yo también puedo entender que algún convencional diga, por favor, no, porque simplemente mi cuerpo y mi mente no va a aguantar este régimen brutal de trabajo por 3 meses más. Y bueno, démosle curso luego a las novedades de la semana. Yo aquí tengo una cierta discrepancia con Sebastián. Yo lo dije aquí hace varios meses atrás. Para mí era importante que hubiera una segunda Cámara robusta. Yo creo que eso es algo que tiene un sentido profundo en el presidencialismo. A mí me gustaba el nombre Senado por razones, diría yo, simbólicas. No voy a renegar de aquello, pero obviamente el nombre no es lo más importante. Y yo discutiría que Sebastián siga usando la palabra simbólico para referirnos a una sumatoria de cosas donde está la ley de presupuestos, donde están las leyes que inciden en 3 importantísimos derechos: educación, salud, entiendo que vivienda también, donde está la posibilidad de ratificar el estado de excepción, que es algo muy importante para el funcionamiento de un sistema de una democracia. Juzgar en definitiva las acusaciones constitucionales, suma y sigue. Uno puede decir que uno quisiera más, pero no me parece, humildemente hablando, que eso sea simbólico. En el origen del parlamentarismo, la posibilidad de aprobar o no el presupuesto, ya en sí mismo, la sola facultad de aprobar o rechazar un presupuesto anual, es una tremenda potestad, Yo creo que sería mejor que esta segunda Cámara tuviera más poder a la hora de las discrepancias con el Congreso de Diputados y Diputadas, que es distinto, te fijas, más que decir que tiene poco ámbito donde pronunciarse, es que me gustaría que su opinión pesara más a la hora de las discrepancias. Y tal como está quedando, en caso de discrepancia entre el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, después de un mecanismo de insistencia, comisión mixta, insistencia, bueno, si hay 4/7 en el Congreso de Diputados y Diputadas, y entiendo que todavía están esos 4/7, se impone el Congreso de Diputados y Diputadas. Ahí hay 2 alternativas: o que algunas de estas materias requieran el concurso necesario de la segunda Cámara, no necesariamente todas, pero algunas de esas materias, o subir los 4/7 a 3/5. Eso es para darle aún más fuerza a esta segunda Cámara, pero repito, yo discutiría, con toda la fraternidad y el cariño del caso, que al cúmulo de facultades que se le están entregando se las pueda seguir llamando simbólicas o de fachada, porque creo que no es así.
Bueno, justamente la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda obviar, omitir lo que venga de la Cámara Territorial con solo 4/7 es lo que ha generado que convencionales como Fuatchaín, por ejemplo, diga que es simbólico, porque finalmente puede dar lo mismo, puede eventualmente dar lo mismo lo que digan desde esa Cámara, Pamela. A ver, yo creo que en términos generales hay que decir que o sea, una de las cosas que ha evolucionado, que ha ido cambiando, ¿no es cierto?, en el proceso constituyente es la discusión sobre el sistema político. Partimos de diferencias muy amplias, después una mezcla, ¿no es cierto? Recordemos que en algún minuto se habló de un triunvirato, de que iba a existir un presidente, con vicepresidente, con primer ministro. Todo eso evolucionó y yo creo que se ha ido ordenando a algo que tiene más forma, ¿ya? Que la Comisión de Sistema Político ha hecho un esfuerzo importante por tener una propuesta más coherente, más integral, ¿ya? Tenemos entonces que ya se ha ido definiendo en este acuerdo, que también tiene otra característica política, que este acuerdo, si bien alcanzó la mayoría, en la Comisión de Sistema Político hay varios colectivos que no adhirieron al acuerdo por distintas razones, y por tanto eso no asegura que en el pleno de la próxima semana estén garantizados los 2/3 para aprobar ese acuerdo. Pero sí es complejo esa situación por la razón de que esta es la última oportunidad, ¿ya? El mecanismo de deliberación y decisión en la Convención Constitucional establece que esta sería la última oportunidad de la Comisión para aprobar el informe en estas materias, y si eso no se aprueba, ¿no es cierto?, eso tendrá que pasar a legislación, ya no estaría en el texto constitucional. Algunos convencionales han señalado que si no se aprueba nada, tal vez debiera abordarse en la Comisión de Armonización, pero sobre eso no hay un acuerdo, ¿cierto? Entonces creo que también hay que tener en cuenta que no existen los votos garantizados hasta ahora, pero sí hay una enorme tensión, ¿no es cierto? Porque si no se aprueba, no va a quedar en el texto que propone la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, eso obviamente puede hacer que en estos días se muevan algunas piezas. ¿Y cuáles son las novedades que hubo ahí? El Partido Comunista finalmente concurrió a este acuerdo, a pesar de que ellos estaban muy opuestos, se oponían bastante a aumentar las atribuciones de las cámaras de las regiones, ¿no es cierto? Pero finalmente decidieron ceder posiciones en esa línea. Y creo que eso me parece interesante ir mirando cómo la Cámara de las Regiones sí se ha fortalecido. Lo que pasa es que en la definición que ha hecho la Convención Constitucional, donde se define lo que se busca es que la Cámara de Diputadas y Diputados sea como el inicio y el fin del trámite, pero sí también del trámite legislativo. Pero sí hay que reconocer que se le han dado más atribuciones en las leyes de concurrencia regional, en los nombramientos en distintos ámbitos a esta Cámara de las Regiones, y probablemente uno de los puntos que más se ha avanzado. Pero sí creo que hay otro punto que sigue habiendo tensión, que es sobre el rol de los partidos políticos, y ahí los colectivos más de izquierda no quisieron concurrir porque ellos insisten, ¿ya? Los partidos políticos no sean los únicos actores dentro del sistema, y ahí me parece que los convencionales de la comisión han ido en la línea correcta de entender y de fortalecer a los partidos políticos. Entonces, creo que eso todavía está, creo que todavía hay momentos, ¿no es cierto?, en estos días en que vamos a seguir viendo cómo la Convención Constitucional va acercando posiciones en esta línea para ver qué realmente puede resultar la próxima semana. Sebastián, ¿qué tan dramático sería eventualmente no llegar a ese acuerdo? Porque recordemos que ya habían llegado a un acuerdo previo con un porcentaje más amplio de colectivos habían adherido que esta oportunidad y no llegaron a los 2/3 del pleno. Entonces, bueno, sería razonable tener la inquietud de decir, bueno, si en este caso fueron menos los que se sumaron, se restaron en el fondo de los extremos, ¿qué posibilidad hay de que eventualmente no lleguen a los 2/3 y terminemos con ese hoyo, entre comillas, ese vacío, en algo que el vicepresidente de la convención hace unos días nos decía, no es el corazón, es el cerebro de este proyecto? Y al mismo tiempo también ha trascendido, a propósito de lo que decía Pamela, la posibilidad de, para poder capturar o para poder atraer a esos votantes más indecisos de los grupos de independientes,
bueno, ceder en el punto que ellos piden y que los independientes puedan presentarse en lista y buscar ahí algún mecanismo similar al que se estableció para que pudieran postular a la convención. Bueno, son dos temas fundamentales los que preguntas, Bárbara. El primero, creo que todavía es una noticia en desarrollo, porque si es que se caen o se rechazan algunas disposiciones fundamentales y en consecuencia opera la norma del reglamento que impide que vuelvan a revisarse, lo que yo he escuchado es que algunos señalan que tendrá que venir la ley a llenar esos vacíos. A mí me cuesta entender ese argumento, porque sobre todo en sistema político, la Constitución es la que fija las bases fundamentales y la Constitución como norma suprema no puede ser complementada en alguna de esas bases fundamentales por la ley. Esta regla que yo establezco de modo general obviamente tiene matices, pero yo no confiaría o no me quedaría muy tranquilo, digámoslo así mejor, que el día de mañana se rechaza alguna disposición, se guarda silencio sobre una materia fundamental y entonces se dice, bueno, dejémoslo esto para que lo resuelva el día de mañana la ley. ¿Por qué? Porque a mi juicio, en una lógica normativa jerárquica, donde la Constitución está en la cúspide, no es posible hacer algo como aquello. Eso lo dejo más bien, más que como una afirmación, como un signo de interrogación, porque habrá que ver en lo más preciso qué es aquello que eventualmente nos aprueba. Y en lo segundo, yo creo que tú planteas, y es lo mismo que ha dicho Pamela, un punto fundamental. Nosotros en este foro desde el inicio hemos llamado a promover el fortalecimiento de los partidos políticos. Hemos mostrado cómo las listas de independientes, que no lo olvidemos, hoy día esas listas de independientes que se formaron como listas están completamente dispersadas, completamente disgregadas. A lo que el 4 de julio era un colectivo, una lista, un partido, una facción, o llamémoslo como sea, hoy día no existe o existe en una configuración completamente distinta. Eso, replicarlo en el Congreso para la política regular, es una bomba a la gobernabilidad. Es una bomba a la posibilidad de que el Congreso planifique y colabore, coopere con un gobierno. ¿Por qué? Porque hay tal nivel de liquidez en las alianzas que hacen de ello un grave daño a la gobernabilidad del mañana. Por eso nosotros y en general, creo yo, gran parte de quienes estudian estos temas hemos estado de acuerdo en no promover ese tipo de listas de independientes, mecanismos que permiten debilitar a los partidos políticos, porque al final son los partidos políticos, con sus deberes, con sus obligaciones, con sus derechos, con sus historias, mejores o peores, aquellos que dan gobernabilidad a los sistemas democráticos. Patricio, ¿cómo ve estos dos puntos que son tan relevantes en la discusión? Yo voy a referirme inmediatamente al tema de las listas de independientes o a la situación de los partidos políticos, pero antes quiero que reflexionemos un minuto sobre hasta qué punto el mecanismo que yo expliqué recién, por el cual la Cámara de las Regiones puede bloquear un proyecto de ley, pero eso puede ser superado, ¿no es cierto? Puede ser obviado por el Congreso de Diputados y Diputadas por los 4/7. Y yo dije, quizá habría que mejorar un poquito más esa fórmula para un mayor equilibrio. Pero en todo caso, creo que vale la pena analizar un poquito si este es un dique de papel, si es una cosa muy precaria. Y hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Primero, vamos a tener aparentemente un sistema electoral proporcional. Eso está definido ya en la Constitución. Eso significa, dada la historia larga de Chile, no voy a hablar del último mes, voy a hablar de los últimos 97 años, desde que tenemos proporcionalidad, 1925, hasta hoy. Incluso voy a meter en el análisis los años que tuvimos binominal. Nunca un partido político en Chile tuvo los 4/7. Nunca. Normalmente, el partido con más votos, el partido con más diputados, tenía 1/3. Una sola vez hubo un partido, en 1965, la Democracia Cristiana, que se acercó a los 4/7. No los logró,
tenía el 54%, no el 57%. O sea, los 4/7 son exigentes. Serían exigentes con un sistema uninominal mayoritario. También serían exigentes en el Reino Unido o en Estados Unidos. Para un sistema proporcional son mega exigentes. De hecho, una de las críticas que se han hecho a la actual Constitución es que contempla, ¿no es cierto?, un conjunto enorme de materias que requieren ley orgánica constitucional, que requiere, por tanto, 4/7. Entonces, estamos diciendo que si el Congreso de Diputados y Diputadas coincide con el presidente, necesitan 4/7 para pasar por encima de la Cámara de las Regiones. Puede pasar, pero no es obvio que pase y es muy difícil que pase. Y para conseguir esos 4/7 probablemente van a tener que ceder, Entonces la idea de una aplanadora, la idea de una especie como de embestida totalitaria que arrasa, significa que se pongan de acuerdo el presidente, el Congreso de Diputados y Diputadas. Como no se van a elegir simultáneamente el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, la idea de la embestida, la idea del zarpazo, que fuera de la imagería, a mí también me preocupa, siempre me preocupa, en todo evento me preocupa, es menos factible, porque significa que hay un sector político que le fue muy bien el año 1, y que luego el año 4, después de 3 años de desgaste de ese presidente, desgaste de esa mayoría, vuelven a tener una importante votación. Entonces, yo diría, nunca está de más asegurarnos de tener suficiente resguardo. Pero tampoco creo yo, podemos poner tanto resguardo, que se haga imposible que los presidentes puedan llevar adelante su programa. Ese es el equilibrio. A mí me parece que hay buenos argumentos para decir, hay razonables argumentos para decir que deberíamos reforzar un poquito más el papel de balance de la Cámara de las Regiones, por lo menos en un par de atribuciones. Pero ojo, también hay buenos argumentos para decir que tal como está la estructura general, no es obvio que le vaya a ser tan fácil a los presidentes hacer lo que quieran. No es nada de obvio. Con un sistema proporcional y con una Cámara de las Regiones que se elige después. Entonces, aquí he escuchado gente muy inteligente que dice, oye, vamos a tener un presidente dictatorzuelo, vamos a tener un presidente que va a hacer lo que quiera. Y otras personas muy inteligentes que dicen, vamos a tener un presidente que no va a poder hacer nada, porque no estábamos dándole. Entonces, pongámonos de acuerdo quizá en un diagnóstico primero, para hacer después una crítica más precisa de dónde hay que ajustar las piezas, ajustar las tuercas. Pamela, una última cosa en este tema, para poner la pelota al piso. ¿Qué tan grave sería eventualmente que no llegaran a este acuerdo, que no se aprobaran con los 2/3 las atribuciones, por ejemplo, de la Cámara Territorial, lo que hemos estado conversando? Porque otros dicen, bueno, más allá de lo simbólico y el hecho de llegar con un proyecto, entre comillas, con un vacío, bueno, quizás sería mejor que el Congreso actual, que está un poco más equilibrado, sean ellos los que terminen determinando eso y capaz que hasta puede salir algo mejor, más consensuado. Me parece bastante complejo por varias razones. Uno, por lo que planteaba el propio Sebastián hace unos minutos, ¿no es cierto? No todos interpretan que es el Congreso el que tendría las atribuciones para poder llenar o completar ese espacio, y eso ya va a generar un primer debate, es decir, si es el Congreso quien debiera hacerlo, ¿no es cierto? Segundo, porque creo que el proceso constituyente actual, ¿no es cierto?, está en un contexto de crisis política y social del país, y por tanto es muy relevante que en el texto constitucional se expresen acuerdos lo más transversales posible, ¿no es cierto?, para no dejar espacio a futuros cuestionamientos de ese proceso. O sea, yo creo que de alguna manera los convencionales, los convencionales tienen muy claro eso, ¿ya? Y por eso están intentando ya en este último momento llegar a ese acuerdo. Así que a mí me parece complejo, creo que lo hemos conversado en muchos temas en el texto constitucional. No es que se requiera un gran detalle, porque hemos visto que en otras materias hay un gran detalle, ¿no es cierto?, de la redacción del texto constitucional. Pero acá estamos hablando que hay ciertas cuestiones que, si no están en el texto, ni siquiera quedan en lo más importante, en lo más general.
Entonces a mí sí me parece que sería muy complejo que esto no estuviera en el texto constitucional. Entonces creo que la convención tiene que hacer ese esfuerzo de conversar estos días, de buscar acuerdos más amplios y de llegar, ¿no es cierto?, al texto constitucional con una propuesta más completa en esta materia. Para ir avanzando en contenido, porque, bueno, por supuesto, unos temas relevantes, pero se aprobaron y rechazaron varias cosas esta semana. ¿Cuáles le parecieron las más relevantes, Sebastián? Tenemos varias iniciativas de ley, por ejemplo, en el caso de Popular, iniciativa para derogar leyes también. ¿Cómo ven eso? La posibilidad que menores de edad, entre 16 y 18 años, puedan votar voluntariamente, también es algo que se aprobó ayer en el Pleno. Y hablemos después también de las autonomías territoriales indígenas, que eso da quizá para más largo. Así es, Bárbara, hay hartos temas, yo ya no sé por cuál partir. A mí me gustaría conversar un poco de lo que se aprobó ayer o antes de ayer en la Comisión de Sistemas de Justicia sobre reformas constitucionales. Creo que hay una regla que no es feliz, lo voy a decir así. Es una regla compleja, pero no es esa de las que tú incluiste en el listado. De los temas que han sucedido esta semana, ahora ya no sé distinguir entre el Pleno y las comisiones, pero me quedo muy incómodo con la norma de indemnización en caso de expropiación y de afectación del derecho de propiedad. Otras discusiones que hubo en la Comisión de Derechos Fundamentales también me han generado muchas dudas, pero no sé si me puedo detener, Bárbara, quizás en la de reforma constitucional. Sí, y también de derecho de propiedad, porque ahí se ha avanzado en dos cosas que son relevantes. Derecho de propiedad propiamente tal ya estaba definido en el texto, pero se avanzó en el reemplazo de las normas para expropiar. Y también se aprobó un derecho de propiedad indígena, que puede ser bien compleja la discusión después en el Pleno. Sí. Oye, y yo estoy también, perdona, estoy un poco confuso, pero también tú mencionaste que se habían rechazado las revocatorias de mandato. Yo creo que nosotros debiéramos celebrar eso, hacer un gran momento en este programa, porque desde hace mucho tiempo hemos venido cuestionando una norma como esa, y que se hayan rechazado las revocatorias es una gran noticia para la estabilidad del mañana. Las iniciativas populares de ley, yo debo confesar que en la última década he tendido a convencerme de que es un mecanismo institucional correcto que nos permite no reemplazar la representación, no sustituir al representante, sino que complementar la deliberación del representante. Yo creo que eso es bueno. En cambio, las revocatorias lo que hacen es precisamente sustituir la representación, y eso yo creo que es una debilidad. Por eso yo celebro que se haya rechazado la existencia de revocatoria. Y cierro en este tutti frutti de comentarios que he hecho sobre el derecho de propiedad. Y ahí lo que yo digo es que yo no logro entender, a mí todavía no logro entender la razón por la cual la Convención incorpora una norma en materia de expropiación, un tema tan sensible, pero tan ambigua, pero tan porosa, que la verdad es que no nos dice mucho. Porque cuando te dicen que te van a pagar una justa indemnización cuando te expropian un bien, bueno, todos sabemos la amplitud argumentativa que puede significar llegar a la discusión de qué es justo y qué es injusto. Las utilidades excesivas, que fue el argumento que utilizó el gobierno de la Unidad Popular para despojar de la propiedad de la propiedad minera, ¿es justicia o no? ¿Fue una argumentación en justicia o no? Y obviamente se va a discutir aquello. O todo lo que ocurrió con la reforma agraria. ¿Había o no justicia en esos despojos? Entonces, esa discusión no la queremos resucitar. Y por eso la Constitución actual habla de 4 palabras: daño patrimonial efectivamente causado. Nadie me venga a decir que esta es una Constitución que se va a poner tímida por incorporar 4 palabras. O sea, hemos incorporado, leí
un artículo completo al pueblo tribal afrodescendiente chileno, que me merece el mayor respeto, pero que en las constituciones no sé si tendría que haber un reconocimiento como tal. Pero en fin, ya que está, no veo razón por la cual no avanzar en esas 4 palabras. Y si no les gustan esas 4 palabras, y si no les gustan a la convención esas 4 palabras, bueno, que pongan las palabras que sugiere la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de indemnización, pronta, suficiente y adecuada. Tampoco dicen eso. Entonces queda la ambigüedad completa de la justa indemnización, y yo no logro entender por qué esa obsesión con guardar silencio en algo tan importante como es el monto del pago en caso de expropiación. Ese es un tema que hemos seguido y le hemos preguntado a convencionales. Les puedo contar que hace unos días la convencional Aurora Delgado, independiente por Revolución Democrática, justamente yo le pregunté por qué, si es que hay un grupo de personas que le importa tanto el derecho de propiedad y que quede muy bien resguardado, ¿por qué precio justo? Que puede ser algo ambiguo. Entonces ella señaló justamente que ellos están pensando a propósito del precio justo y del no pago en efectivo, porque se avanzó en pago previo, pero no que tiene que ser al contado. Entonces ella señaló que estaban pensando en las grandes empresas, que eventualmente si el Estado no tiene plata o no tiene forma de endeudarse, ahí sé que abriría una puerta a una mayor flexibilidad del pago. Y en el caso del precio justo, también algo que pudo ser un poco complejo, porque de hecho yo le pregunté, cuando hablaban de nacionalización, para algunos lo justo era no pagarle nada a las empresas mineras, porque ya habían ganado mucho, entonces puede ser algo muy ambiguo. Pero preguntando también a abogados desde otros sectores, dicen, bueno, este es un término que ya se utiliza en el Código Civil, ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema en donde ha terminado haciéndose equivalente el precio justo a precio mercado. Entonces, de alguna manera, con eso podrían resguardarlo. No sé cómo lo ven ustedes, Patricio y Pamela. A ver, no nos puede sorprender que esta sea una cuestión bien crucial y bien sensible. O sea, por algo no quieren poner la palabra, sí, digamos las cosas. Por algo discutimos tanto sobre esto, y porque toca muchas dimensiones. Por una parte, lo mencionó al pasar Sebastián, toca heridas, recuerdos de cosas que pasaron, y esas huellas están. Entonces tú conversas con alguien y ese alguien puede ser el nieto de una persona que tenía un latifundio en los años 60 y fue expropiada, esa familia, y se le pagó una parte menor al contado y el resto en bonos pagaderos a 30 años. Entonces esa persona tiene la huella y la experiencia, o quizás la empresa fue requerida e intervenida o requisada. Pero ojo, para ser bien justos, aquí hay en materia de propiedad muchas heridas. Porque así como puede haber esta persona que tiene la experiencia de su abuelo en el campo en, no sé, Mayarauco, tenemos otros chilenos cuyos bisabuelos, allá por 1920, fueron también víctimas de un despojo de la tierra, las comunidades mapuches. ¿No es cierto? De 5 millones de hectáreas de las comunidades pasamos a 500.000 hectáreas en títulos de merced. No lo digo yo, lo dice el informe que el Estado de Chile redactó sobre la materia, encargado por el presidente Ricardo Lagos y encabezado por Patricio Elwin. Un informe sobre nuevo trato que documenta el despojo. O sea, esa es la gracia de este esfuerzo, empatizar con la preocupación de un sector de chilenos, pero no volverse ciegos a la preocupación de otro sector de chilenos. No podemos hacer ese doble estándar. Por eso el tema de la propiedad es tan sensible para unos y para otros. Y yo estoy por avanzar lo más que se pueda para asegurar un régimen expropiatorio que dé garantías, absolutamente. Además, por razones de crecimiento económico, además, porque vamos a necesitar como país asegurar esas condiciones. Yo estoy por eso. Creo que hay un progreso, no sé si Sebastián va a estar de acuerdo conmigo, quizás no va a estar de acuerdo conmigo. Creo que no es lo mismo hablar de justa compensación que justo precio del bien expropiado. Cambiar el foco de la idea de compensación, donde es más fácil que uno pudiera hacer ejercicios del tipo, bueno, pero lo que tú vas a perder porque te estamos expropiando este pedacito, lo vas a recuperar porque como te estamos expropiando para hacer una línea del metro, el resto de tu propiedad se va a valorizar. Cuando tú usas justa compensación como en Alemania, tú efectivamente autorizas a los jueces para que hagan ese tipo de ejercicios a veces. Entonces el resultado no es
exactamente el daño patrimonial, sino que... Entonces, yo creo que hay un progreso ahí. Hay un progreso agregando previo. Falta contado. Creo que sería muy bueno agregar contado. ¿Ah? Y se ha ido avanzando. Yo creo que es bueno reconocer que se ha ido avanzando. ¿Ah? Yo creo que hay que ponernos a la altura de lo que los tratados de libre comercio, los tratados de inversión extranjera aseguran, donde están los términos que recuerda Sebastián, o lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho. ¿Ah? Hay un estándar. Ahora, no tiene por qué ser exactamente lo que hay en la actual Constitución. No tiene por qué ser exactamente. Patricio, agrego el otro factor, la otra patita del derecho de propiedad indígena, que establece que la propiedad de las tierras de pueblos originarios tienen una especial protección. Ahí se hace una diferencia y se establece todo el mecanismo de cómo se va a realizar un catastro, se va a identificar cuáles son las tierras, se les va a devolver y se van a tomar para dárselas de vuelta todas aquellas que sean consideradas, ya sea que las usaban antes o que son necesarias para que ellos puedan desarrollar su cultura. ¿Qué le parece eso? Que de alguna manera, a propósito de lo que decían algunos críticos, la desigualdad ante la ley, ¿por qué en el caso de ellos hay una protección especial a diferencia de la propiedad privada, que para todos es igual de importante? A ver, eso se aprobó en comisión, no ha llegado todavía al Pleno. Exactamente, pero fíjate que las normas sobre esta materia han tenido también una evolución. Yo recuerdo perfectamente, hay una primera versión que eran 2 artículos, muy enfáticos. Debe devolverse a los pueblos originarios toda tierra que tradicionalmente poseyeron, utilizaron, en fin. Y un mandato al Estado para hacerlo, en términos muy categóricos y sin ninguna claridad respecto a cómo se compensaba eso. Luego hay una segunda versión, ¿no? Más suave, un solo artículo. Tampoco alcanzó los 2/3. Entonces ahora tenemos una tercera versión que entiendo es de autoría de la convencional Linconao. Esta es bastante más escueta. Yo lo leí varias veces porque estas cosas a uno tienen que preocuparle, porque ¿qué significa lo que dice? Mi lectura es que esa obligación que se impone al Estado no significa necesariamente hacer algo muy distinto a lo que venimos haciendo desde hace 10 años. Hoy, con la actual Constitución, tú tienes, por ejemplo, ciertas prohibiciones para que se puedan arrendar ciertas tierras indígenas o se puedan enajenar tierras indígenas. Eso no es lo mismo que pasa con mi casa en La Reina. Yo puedo arrendarla y yo puedo venderla. Hoy, bajo la actual Constitución, y no he escuchado a nadie decir que eso sea aberrante, hay un trato distinto porque para las comunidades mapuches la tierra ancestral tiene un sentido distinto. Hoy tú no puedes arrendar por más de 5 años tierras indígenas y no puedes enajenarlas. Hoy el Estado chileno está comprando. ¿Cuántos años el Estado chileno lleva comprando tierras y entregándoselas a comunidades? Entonces, yo leyendo la norma tal como está, no veo que obligue al Estado chileno a hacer algo demasiado distinto. Pero por supuesto, hay que seguir mirando, porque como este es un tema tan sensible y tenemos tanta violencia en la Araucanía, hay tantas cuestiones complejas ocurriendo, que una mala norma, en vez de ayudar a pacificar, en vez de ayudar al orden, podría terminar intensificando las disputas, dándole más razones a ciertos grupos a tomarse sitios, ¿no es cierto?, a usar la violencia. Por eso hay que ser tan cuidadosos, que no sea más parafina a un incendio que tenemos horrible. Pero esa preocupación no puede significar tampoco negar que como país ya estamos desde el año 91, 95, tomando una actitud especial, porque aquí hay una situación que requiere un trato especial. Fíjate, uno discrimina a veces cuando trata igual a los desiguales. A veces a los desiguales hay que tratarlos distintos. Lo importante es que sea razonable, que uno pueda tener fundamentos, que no sea irritante, que no sea caprichoso. Así que yo personalmente, tanto sobre el tema de propiedad como sobre el tema de propiedad indígena, todavía me falta para quedar completamente satisfecho, me falta, pero creo que había un avance. Pamela, bueno, en la parte de agua que se veía en otra comisión de medio ambiente que fue rechazado y que va a tener que volver después modificado, se le agregaba algo similar a este derecho prioritario, más fuerte de propiedad indígena al derecho de agua. Algo muy parecido que era para muchos visto como un privilegio o una diferencia difícil de entender o de tolerar. ¿Cómo ve la discusión? A ver, yo
creo que Patricio ha dicho cosas bastante importantes que también las mencionaba Sebastián. Yo creo que este era un tema inevitable de la Convención Constitucional porque es una de las grandes, el gran problema social que tiene Chile, que es la desigualdad, ¿no es cierto? Y esa desigualdad se ve en muchas dimensiones y trae interpretaciones históricas a la mesa, ¿no es cierto? Entonces está por un lado los que hablan de la experiencia de la reforma agraria o de ciertas expropiaciones en gobiernos de la década de los 60, 70, y también está por el otro lado, ¿no es cierto?, todo el gran cuestionamiento que hubo de la privatización de las empresas públicas en dictadura, ¿no es cierto? Entonces hay como, no queda, ¿no es cierto?, la sociedad no tiene como un acuerdo sobre esta interpretación de cómo se han dado las cuestiones en las últimas décadas y en los últimos años. Y que una de los aspectos, ¿no es cierto?, como para poder abordar el tema de la desigualdad tiene que ver con la justicia. Y yo creo que ahí sí comparto con lo que decía, con lo que señalaba Patricio, que sí se ha avanzado en esta norma. O sea, hay una preocupación que constantemente nos ha planteado Sebastián y que yo creo que es muy atendible, pero que sí la norma ha ido avanzando, bueno, uno, con que el pago sea previo, y dos, con que también ese concepto, ¿no es cierto?, de una retribución justa esté asociada más bien al valor que puede tener el bien o el patrimonio que se menciona en ese sentido. Y con respecto al tema de la propiedad indígena, coincido con los que señalaba Patricio, eso es lo que ya se está haciendo con los bienes indígenas, porque también han habido casos, ¿no es cierto?, bastante recientes, donde ilegalmente se han comprado territorios indígenas, ¿ya? O sea, que incluso han estado protegidos y que ha habido presión por compra de esas tierras, y yo creo que eso es una norma, ¿no es cierto?, que yo creo que los sistemas democráticos que existen en el fondo, que es poder apoyar a quienes están más desvalidos en un sistema de desigualdades. Entonces me parece que eso regula lo que ya ha estado sucediendo, pero obviamente son cuestiones que vamos a tener que volver a revisar una vez que se termine el texto constitucional. Y antes no quería dejar pasar un tema que se habló en la vuelta anterior, que es el tema de las iniciativas de democracia directa, ya que yo creo que vienen a fortalecer la democracia representativa. Me parece que hay una tendencia global, mundial, a fortalecer la democracia que está tan alicaída, no solamente en Chile y América Latina, sino que a nivel global, con mecanismos de democracia directa y de deliberación. Y me parece que la Convención Constitucional ha ido en la línea correcta, ¿no es cierto?, aprobando las iniciativas populares de norma, las iniciativas de revocatoria de ley, pero rechazando, ¿no es cierto?, la revocatoria de mandato que afectan, ¿no es cierto?, la voluntad democrática de la ciudadanía. Así que creo que también eso es una de las cosas positivas que hay que valorar, porque son avances que podemos tener en términos democráticos y que son innovaciones que podrían fortalecer la democracia chilena y que eso obviamente va a ayudar a resolver otros conflictos. Pamela, en el caso de la iniciativa popular para derogar una ley, establece que eso no puede realizarse en caso de presupuesto o de tributo, ¿cierto? Porque la gente eventualmente podría querer eliminar impuestos. Pero, ¿qué pasa si se organizara y se buscara eliminar una ley que implica, no sé, concesiones, derechos a algún sector, que eventualmente pudiera también costarle muchos recursos al Estado? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Sí, bueno, por ejemplo, en general, por ir más lejos, para poner un ejemplo súper clásico de una iniciativa que se promueve hace mucho tiempo, ¿qué pasaría si la gente quisiera derogar la ley de pesca? sí, creo que es súper buen ejemplo y te iba a dar ese ejemplo. La iniciativa revocatoria de mandato es una norma que existe, por ejemplo, en países como Uruguay, ¿no es cierto?, de alta estabilidad democrática, y tiene un incentivo que es muy interesante, porque la iniciativa revocatoria de mandato, como es una norma que existe antes de que los parlamentarios y parlamentarias hagan la legislación, incentiva, ¿no es cierto?, que el propio Congreso, en el proceso de elaboración de ley, incorpore a los distintos actores involucrados en una temática, ¿no es cierto? Porque si los parlamentarios saben que se aprueban una ley que tiene alto rechazo, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía,
probablemente no van a avanzar en esa legislación si sabe que puede haber una revocatoria, van a buscar. Pero ¿no eso cierto? a futuro, ¿qué pasa con las los actores. pasadas? No, pero es que eso es un incentivo. Los diseños institucionales generan incentivo de comportamiento en los actores políticos. No, por eso, Entonces, pero eso pensando en las un nuevas tema leyes. como la ley de pesca, claro, porque lo que pasa es que en general las revocatorias de ley tienen un plazo desde que la ley se promulga, no es que tú vas a revocar una ley, cualquier legislación, sino que se establecen normas, ¿no es cierto?, de los plazos de revocatoria. Entonces, claro, probablemente una ley como la ley de pesca probablemente habría generado el apoyo para la revocatoria de mandato y habría evitado, ¿no es cierto?, el gran conflicto y crisis que generó la aprobación de esa ley, que yo creo que ha sido una de las grandes causas que ha generado desprestigio también a la institución legislativa. Sebastián. Sí, un punto a lo que dice Pamela sobre las derogatorias de leyes. A mí me parece que esa es una mala fórmula, es distinta de la iniciativa legislativa popular, porque como decía, la iniciativa popular lo que le dice al Congreso es discuta esto, es decir, le dice a sus representantes ponderen, deliberen sobre esto. En cambio, la derogatoria de leyes es una vez que el Congreso ha deliberado, viene la ciudadanía y le dice, no, sabe que usted no puede legislar de esta forma y rechazan esa ley recién aprobada. Y a mi juicio eso es un error, por muchas razones, pero el principal es porque muchas veces los congresos, muchas veces los gobiernos tienen que tomar decisiones impopulares. Eso es parte de gobernar. Quien cree que solo va a gobernar con decisiones populares que todos van a aplaudir, no conoce la dificultad de gobernar en momentos difíciles. Y por lo tanto, pretender que toda ley siempre en el momento de ser aprobada requiera o sea aplaudida por la ciudadanía es, a mi juicio, una equivocación en la forma que tenemos de aproximarnos al gobierno. Pero yo no quiero dejar pasar, Bárbara, si tú me lo permites, lo que tanto Patricio como Pamela han sostenido sobre la norma aprobada en la comisión, espero que todavía no en el pleno, en materia de propiedad de pueblos indígenas. A mí lo que yo al menos interpreto es que tanto Pamela como Patricio nos dicen que esto es una especie de continuidad de lo que ya tenemos. Pero yo llamo a mirar esto con un poquito más de escepticismo. Porque uno, ¿qué es lo que reconoce? El derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Eso no es nada parecido a lo que tenemos hoy día. Es decir, un reconocimiento como derecho a sus tierras, territorios y recursos. ¿Qué significa eso? Yo invito a pensar qué significa eso en la 9ª región, en la costa de Chile y en tantos otros lugares donde hay discrepancias sobre si esas tierras, territorios y recursos pertenecieron alguna vez a los pueblos indígenas. Entonces, esto no es o si compro este fondo o no compro este fondo, sino que es simplemente un reconocimiento sin límite alguno en el tiempo, ni, a mi juicio, sometido al derecho, en donde se habla de un derecho que tienen a recuperar esos territorios. Segundo, la restitución es la forma de reparación. Ya se habla de la necesidad de una reparación, eso podríamos discutirlo, pero lo más discutible es que la fórmula principal es restituir. Entonces yo invito a las personas a pensar qué significa esto. Si alguien me dice que esto no significa un incentivo a las tomas, un incentivo, esto es prender un fósforo donde hoy día no queremos más fuego, no queremos más fósforo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo un derecho, así, pura y simplemente, estamos reconociendo la posibilidad de restitución. Entonces una comunidad relativamente violenta o líderes que no tienen ningún respeto por el derecho, van a leer estas dos frases y ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a promover la restitución por propia mano, la autotutela, y si alguien me dice que esto puede mejorar la situación que hoy día tenemos en la Araucanía y que esta no puede extenderse a la 8ª región y a otras zonas donde tradicionalmente ha habido pueblos indígenas, no digo en los últimos 10 años, sino que digo en cualquier momento, estas supuestas naciones tuvieron alguna pretensión sobre esos territorios. Si alguien me dice que eso no va a generar un incentivo a tomarse esos territorios o a mayor conflictividad, yo la verdad es que no entiendo qué norma están leyendo. Por eso yo espero que esta norma no se apruebe en el Pleno.
Sebastián, para ir cerrando y para también cerrar el círculo de lo que habíamos dejado planteado antes, esto, tal como dice, se aprobó en comisión, es una iniciativa, una indicación de la convencional Lincolnao, vamos a ver qué pasa en el Pleno. Pero algo que sí se aprobó en el Pleno hasta ahora son las autonomías territoriales indígenas. Se aprobó como concepto, pero todo lo que implique, en el fondo, qué tipo de autonomía, en qué van a poder autodeterminarse, cómo se van a establecer y se van a definir cuáles son los territorios, todo eso queda sujeto a materia de ley. Eso también de vista a todas las inquietudes, pensando en la gente que vive en esa zona, que eventualmente van a ser las que estén en disputa. ¿Cómo ve esa discusión? Algunos temerosos se llenan vacíos, dicen, no, es que esto significa que se van a tomar todo, van a hacer lo que quieran. Otros dicen, ojo, hay un límite, porque eso tiene que estar dentro de la legislación, ser compatible con el Estado, que en el fondo, más allá de lo regional, es unitario. Bueno, se abre mucho espacio para las dudas, sobre todo los que viven en las zonas más complejas. Sebastián, para que cerremos y vamos dando la vuelta. Yo estoy, perdona, no entendía que iba dirigida a mí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que todo esto hay que mirarlo agregadamente. Las autonomías, con toda la ambigüedad que eso significa, porque la Constitución no nos dice muy claramente que es autonomía y todo lo deja a la ley, pero esas autonomías, ese autogobierno, esa autodeterminación, la existencia de naciones, estos derechos sobre tierras y territorios, que ya no es el derecho a la tierra inscrita en el conservador de bienes raíces, sino que es el derecho tradicional, el derecho sobre lo que tú consideras que tradicionalmente fue tu territorio, la restitución, la reparación. A mí me parece que es un cóctel fatal para lo que puede venir hacia adelante. Gracias, Sebastián. Patricio, y démosle, vamos con lo último y el cierre total, porque ya nos queda poquito tiempo. Sí, estamos en la hora. Efectivamente, hubiera sido bueno, y no sé si todavía hay espacio para hacerlo, que se precisaran mejor las potestades de estas autonomías territoriales indígenas. En algún momento se decía que iban a poder establecer, por ejemplo, permisos, pases, autorizaciones en materia ambiental, y no quedaba claro cómo se conectaba eso con lo que la ley chilena diga. La manera en que se constituían era bien peligrosa, creo que lo conversamos acá. Un grupo de comunidades iba a registrar su estatuto ante un órgano administrativo. Así nacía esta autoridad, esta autonomía territorial indígena. Bueno, ahora se restableció la ley. Es la ley la que establece el mecanismo, es la ley la que va a tener que definir cuáles son los requisitos y las condiciones. Se dice que será con un procedimiento transparente. Estas autonomías no van a reemplazar a los municipios. En la base del Estado chileno van a estar los 380 municipios, cada uno de ellos comuna autónoma, y en algunos lugares de Chile podrán configurarse estas autonomías territoriales indígenas que no sustituyen al municipio, no capturan las atribuciones que tiene el municipio, el aseo, el ornato, la atención primaria. Pero ¿cuáles son esas otras atribuciones exclusivas? ¿Quiénes van a poder participar en el gobierno de esa autonomía territorial indígena? Imagínate que solo fueran los chilenos indígenas que viven en esa zona, que pudieran votar para elegir esas autoridades, esa autonomía. ¿Pueden dictar órdenes para aquellos chilenos que no son indígenas, que viven en esa zona? ¿Sobre qué materia? Muchas cosas para la ley. Entonces aquí yo también manifiesto mi preocupación. Pero ojo. Bueno, te quiero agregar una última cosa antes de que termine, porque nosotros, como ustedes bien saben, conversamos con convencionales, con expertos, abogados, todo, y hasta ahora yo le he preguntado a todos y no hay nadie que sea capaz o que haya dado ejemplos, porque está claro, esto va a quedar sujeto a materia de ley, ¿cierto? Entonces no está definido, pero tampoco son capaces de decir más o menos, por ejemplo, qué tipo de cosas podrían ser. Y tampoco tenemos una línea como para imaginar o para dimensionar qué podría eventualmente ser esta autonomía, ¿en qué? Yo siempre me he imaginado que tiene que ver con esas cuestiones a las que el Estado chileno se compromete en materia de la lengua, en materia de las costumbres, en materia de el fomento o la protección cultural. Yo siempre me he imaginado que va por ahí. No replicar lo que hace el gobierno regional, no duplicar lo que hace la comuna autónoma, no duplicar lo que hace el Parlamento o el Congreso. Pero bueno, déjame solamente cerrar. Yo me referí recién a este informe, se van a cumplir 20 años de este informe. Son 4 volúmenes. Repito, este informe lo encargó el presidente Ricardo Lagos. Es una comisión plural donde estaba Carlos Peña, José Bengoa,
Felipe Larraín, el ministro de Hacienda del presidente Piñera. Es una comisión bien plural, que trabajó durante 3 años. Yo recomiendo leer las conclusiones, las propuestas que hizo esa comisión de nuevo trato hace 20 años. Escaños reservados, pluralismo jurídico, protección de la lengua. Es cierto que no habla de plurinacionalidad, habla de multiculturalismo, habla de reconocimiento de los pueblos originarios, habla de autonomías territoriales, y no hicimos nada por 20 años. No hicimos nada. Ahí está un informe, el presidente Elwin, hoy día todo el mundo, con razón, le levanta estatuas a Patricio Elwin, como un ejemplo de la prudencia. Todo el mundo reconoce que Ricardo Lagos fue un estadista, no todo el mundo, pero mucha gente lo reconoce. Ahí tenemos el informe, encargado por Ricardo Lagos, presidido por Patricio Elwin. Los invito a leer las propuestas que se hicieron. No, por favor, quiero ser muy preciso. No habla de plurinacionalidad. Y hay muchas cosas que hoy día se están discutiendo que no están ahí. Pero hay una línea que yo creo que hay que mirar de nuevo. Pamela, para cerrar, el broche de oro. Sí, yo creo que hay algo de lo que señala Patricio, ¿no es cierto? O sea, como obviar los problemas, hacer como que no existen, no necesariamente los resuelve, ¿no es cierto? Sino que los profundiza. El concepto de autonomía es un concepto que está muy presente en el nuevo texto constitucional, ¿no es cierto? Están las autonomías de los gobiernos locales, regionales y la autonomía de los pueblos indígenas. Ese es un concepto, como bien se señaló, que se va a discutir en la legislación, pero lo que uno puede seguir del debate que se ha ido dando en la Convención Constitucional y sobre todo escuchando a los líderes, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas que están ahí representados, como Rosa Catrileo o Adolfo Millagur, está muy relacionado al tema de la identidad y el tema cultural. Yo creo que eso va a ser una cuestión prioritaria, ¿no es cierto?, de la demanda que han tenido los pueblos indígenas en Chile de que haya un reconocimiento, una identidad que ha sido latamente dejado de lado, ¿no es cierto? O sea, Chile firmó el convenio 169 de la OIT y sobre eso se avanzó, pero en esta materia se avanzó muy poco. Entonces, quiero ponerme como del lado más optimista, que el reconocimiento, por lo menos la experiencia comparada muestra que el reconocimiento logra institucionalizar este tipo de problemática y que puede mejorar la convivencia, como lo han señalado algunos de estos pueblos y que han reconocido y han planteado muy explícitamente que eso no significa ni división territorial, ni ningún aspecto que ponga como en riesgo la unidad del Estado Nacional. Muchísimas gracias, Pamela, Sebastián, Patricio. Como siempre, súper entretenido el tiempo pasado volando. Que hay tantos temas que es imposible abordarlos todos. Muchas gracias, Bárbara. La buena noticia es que nos encontramos la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Nos encontramos el próximo viernes, como siempre, aquí en Agenda Constitucional. Que tengan un muy buen fin de semana.